Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a la conferencia de hoy. Conferencia de psicoanálisis online gratuita sobre el humor. Buenas tardes, mi nombre es Virginia Valdominos y soy psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero, a su servicio para trabajar para usted en la producción de un conocimiento y una transformación personal que le ayudarán a esas cosas que desea poder hacerlas. Bienvenidos, buenas tardes. Les hablo desde Madrid, España, para todos ustedes, para todo el mundo, con el objetivo de difundir el psicoanálisis, difundir la ciencia de lo psíquico inconsciente, de esas cosas que nos pasan, que sabemos que nos pasan, pero que no podemos controlar, porque lo que no sabemos es qué mecanismos están sobredeterminando esas producciones en nuestra vida. Buenas tardes, gracias. Hola, Guatemala, saludos desde España. Excelentes conferencias, gracias, muy amable. Bienvenidos a todos ustedes a este espacio de excelencia que es la obra de Sigmund Freud y que tanto nos ayuda en nuestro día a día, pensar las cosas de otra manera, conocernos, autoconocernos y autotransformarnos, que es lo que produce el psicoanálisis. Además de estas conferencias, ustedes pueden contar con la ayuda de un psicoanalista. Carlos Latorre, buenas tardes. Virginia, saludos desde Barcelona a todos y todas las participantes en tu conferencia. Gracias, Carlos. Alba Ortegón, desde Colombia, buenos días. Buenos días, Alba. Bienvenidos a todos. Hola desde Chile, Virginia, dice Marcos Escobar. Hola, Chile. Voy a compartir las conferencias en diferentes grupos. Les invito también a ustedes a que compartan con sus amigos, en su Facebook, en sus grupos, porque si somos más, podemos ser mejores. Entonces vamos a compartir lo primero. Vamos a tomarnos un minuto para hacer esto, esta labor buena para la salud, que es compartir. Bienvenida Mónica Vallejo, buenas tardes doctora, me gustan mucho sus enseñanzas y trato de aplicarlas, muy bien. Mari Rodríguez, saludos desde México, muy bien a todos. Es normal que a veces uno solamente escuchando no pueda aplicar todo lo que va aprendiendo, porque hay un saber que es inconsciente y ese se conforma ya en el psicoanálisis, en el entrenamiento personal de cada uno en su propio psicoanálisis. Entonces hacen bien ustedes de aplicar todo lo que puedan y después pues podrían compaginarlo con su psicoanálisis personal para garantizar que los resultados son mayores, ¿no? Vamos a ver, vamos a compartir esto lo primero. ¿De acuerdo? Por favor, compartan ustedes también. Es un modo de... Buenos días, profesora, dice Benjamín Flores. Buenos días. Buenos mediodías, Virginia desde Argentina, dice Marcos Linocourt. Buenos días, Argentina. Buenos mediodías a todos. Bienvenidos. Vamos a ver. Sí, también pueden hacer ustedes este trabajo. Es una manera de contribuir con la difusión del psicoanálisis. Bueno, entonces hoy vamos a empezar ya. Estamos hablando del humor.
el humor, ¿no? Ese algo que vamos a ver cuál es el fundamento psíquico del humor que tanto contribuye a la salud, ¿no? Tener un buen humor, tener buen humor, ¿no? Tener sentido del humor. Eso es algo beneficioso, es algo saludable para todos nosotros. Bueno, el humor lo va a tratar Sigmund Freud, nos va a hablar de ello y lo va a desplegar acerca de los mecanismos psíquicos y qué se produce en la mente para que se produzca este fenómeno, porque ven ustedes cómo el psicoanálisis se preocupa de aquellas cuestiones que otras ciencias, otras disciplinas hubieran desestimado o han desestimado a lo largo de la historia, como los sueños, los lapsus, los chistes, el humor, ¿no? Que son las cuestiones más propiamente humanas y son las que más nos hablan de nosotros y de nuestras características como seres humanos, ¿no? Las que nos pueden diferenciar de los animales. Bueno, pues el humor es una de ellas, ¿no? Y entonces, este texto que Freud va a trabajar en el año 1927-28, hola Gaby Otamor desde Ecuador, buenos días. En realidad va a retomar algo que ya había trabajado en 1905 en ese texto que les recomiendo a todos y que ya hablaremos de él en futuras ocasiones, que es el chiste y su relación con lo inconsciente, ¿vale? Porque el chiste tiene una relación con lo inconsciente y en ese texto tan amplio, tan científico, donde Sigmund Freud hace un estudio tan pormenorizado del chiste y su relación con el inconsciente, bueno, pues ahí Freud solo consideró el humor desde el punto de vista meramente económico. Ya saben ustedes que en el aparato psíquico hay una dimensión económica que se refiere a la cantidad de energía psíquica que está puesta en ciertos mecanismos o en otros mecanismos, y ya hemos dicho muchas veces que la diferencia entre la salud y la enfermedad, cuando hablamos de lo psíquico, cuando hablamos de lo mental, es una diferencia de cantidad en la utilización de determinados mecanismos psíquicos. O sea que de partida podemos decir que esos mecanismos psíquicos son normales, están en todos, todo el mundo tiene los mismos mecanismos psíquicos en la mente, pero uno se enferma cuando utiliza excesivamente determinados mecanismos, ¿no? en pro de la falta de uso de otros a veces, ¿no? O sea, es como un exceso de cantidad lo que lleva a la enfermedad, lo que lleva a enfermarse. Es decir, mecanismos normales en exceso. Eso no quiere decir que no se trate de una enfermedad, se trata de una enfermedad y muchas veces grave, y muy grave, ¿no? Entonces requiere un tratamiento especializado. El tratamiento especializado para reducir esa cantidad de esos mecanismos es el psicoanálisis, es psicoanalizarse, ¿vale? ¿Qué parte de nosotros gestiona esta economía? Es una cuestión que se gestiona en todo el aparato psíquico como consecuencia de la aplicación de los dos principios fundamentales que vienen a regir el aparato, ¿no? El principio de placer y el principio de realidad. La energía es pulsional en el ser humano, es pulsional, es decir, no es instintiva como los animales, está tocada por el lenguaje. Entonces la energía psíquica es pulsional. Pulsional quiere decir es un concepto que une lo biológico con lo psíquico, con lo anímico, la pulsión. Entonces hay dos grandes fuentes o pulsiones energéticas, de energía en el ser humano, que son la pulsión de vida, que es energía sexual, puramente sexual, la que nos lleva a unirnos a otros, en parejas, en grupos, en empresas, la de la unión, la energía sexual, la libido, y luego está la energía, la pulsión de muerte, la pulsión de destrucción, ¿vale? Que lleva, es la puntuación, es la separación, ¿no? Es el poner un punto a esas relaciones de unión entre los seres humanos, la separación, esa es la pulsión de muerte. Pulsión de destrucción cuando también es hacia el exterior, destrucción bueno, como se puede ver, el ser humano es muy destructivo, ¿no? Pero porque tiene esa pulsión de destrucción en exceso en muchas ocasiones, o también esa pulsión de destrucción se puede dirigir hacia el interior, ¿no? Como masoquismo. Entonces, pero cuando los dos tipos de pulsiones funcionan adecuadamente, van conjuntamente, es la salud, ¿no? Pulsión de vida, pulsión de muerte, es como el yin y el yang, viene a ser
en la cultura oriental, ¿no? Pero esa energía del aparato psíquico está regulada por el principio de placer y el principio de realidad. Es decir, el principio del placer es el que quiere reducir la tensión del aparato, porque mucha tensión, mucha energía resulta displacentera, molesta en el aparato psíquico, hasta puede llegar a producir dolor. Entonces el principio de placer, su función es intentar reducir esa energía del aparato, esa excitación del aparato, realizando una acción para que caiga la excitación, ¿no? En el plano genital, pues claramente con el orgasmo cae la excitación, ¿no? Eso en el plano genital, pero en muchos otros planos de la sexualidad podríamos hablar, poner otros ejemplos, ¿no? Y el principio de realidad, porque claro, todo principio de placer, uno llegaría a la muerte, porque el placer máximo es la tensión cero. Entonces tampoco conviene, por eso está el principio de realidad. El principio de realidad es el que representa la realidad exterior en el aparato y te viene a decir, no, que tienes que ir a trabajar, no te puedes quedar a dormir, tienes que ir a trabajar, tienes que ir a comprar, tienes, ¿no?, que estudiar para prepararte para el examen, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el principio de realidad, es decir, que te da información de la realidad. ¿Molesta? ¿Interrumpe el principio de placer? Sí, pero también, bueno, pues proporciona, por supuesto, estar en la realidad y proporciona el goce y poder hacer las cosas realmente, no estar viviendo uno en su mundo psíquico permanentemente, ¿vale? Entonces, ¿la pulsión y la libido gestionan esta economía? No, gestionan la economía, principio de placer, principio de realidad, y luego todas las instancias del aparato de alguna manera están, porque esa energía psíquica va a estar distribuida en el aparato psíquico en sus diferentes instancias, que son varias, no es un aparato único, ¿no? Un individuo, como decimos erróneamente, porque en realidad estamos divididos. Es decir, el aparato psíquico hay diferentes instancias, está el yo, está el ello, está el superyo, está la representación de la realidad, y luego el yo, el ello, el superyo están... hay una parte consciente e inconsciente del superyo, hay una parte consciente e inconsciente del yo, y el ello es todo inconsciente. Pero a su vez todas estas instancias del aparato se relacionan entre ellas, intrasistémicamente e intersistémicamente. Eso es lo que va haciendo esas relaciones, que la tensión, la energía del aparato se distribuye de una manera u otra en el aparato. A veces el superyo se arroga una gran cantidad, por ejemplo, de pulsión de destrucción, y entonces arremete contra el yo, ¿no?, en determinadas patologías, en determinadas enfermedades, como la depresión, hasta donde el sujeto puede llegar a suicidarse, porque el superyo se ha quedado con una gran cantidad de pulsión de muerte y la dirige contra el yo, contra el propio yo del aparato, que se ha identificado con un objeto perdido al que ama y odia, ¿no? Entonces es una relación muy amor-odio, pero que se produce todo en el aparato psíquico de ese sujeto. Bueno, esto lo pongo de ejemplo para que vean un poco cómo es esa cosa, esa cuestión de la energía, cómo se distribuye. Ahora vamos a seguir hablando de ello, pero si están interesados en este tema, tienen diversas conferencias en el canal de YouTube acerca de la segunda tópica. Tienen un curso compuesto de diferentes clases sobre la segunda tópica freudiana, donde se explica todo esto a la perfección. Entonces les invito, si quieren profundizar en estas cuestiones, a visitar el canal de YouTube, en las listas de reproducción, curso sobre la segunda tópica, ¿vale? Y también hay conferencias, en la lista de reproducción, conferencias de psicoanálisis gratuitas, también van a encontrar conferencias sobre todas estas cuestiones, más allá del principio del placer, el yo y el ello, etcétera, ¿vale? Eso es, Juan. El superyo trata al yo como objeto, pero un objeto particular, porque es el objeto con el que se ha identificado la persona, que es un objeto perdido. Entonces lo ama, estaba enamorado de él, pero a la vez, como se ha ido, se ha muerto, se ha ido con otro hombre o con otra mujer, lo odia. Se identifica con él para no perderlo, y ahí, en esa relación amor-odio, ahora ya se produce en el escenario aparato psíquico, ¿no? Ahí se juega ya toda la batalla, ¿vale? Eso es en la depresión, por ejemplo.
Bueno, pero todo esto para decir que eso es una cuestión económica, ¿vale? Cuestión económica es una cuestión de cantidad de energía, cómo se distribuyen esas energías psíquicas, libido, o sea, pulsión de vida, pulsión de muerte. No confundamos energía con nada de esto, no sé cómo llamarlo, algunas ciencias de estas religiosas o bueno, no son ciencias, ¿no? Con religiones o con visiones más... No, estamos hablando de psicoanálisis, ¿vale? Estamos hablando del libido, que es energía sexual, la energía sexual del aparato, la sexualidad y pulsión de muerte, pulsión de destrucción. Eso, esotérico, gracias Benjamín. El psicoanálisis no tiene nada que ver con el esoterismo, ¿vale? Más bien tiene que ver con la medicina, una rama de la medicina o una rama especializada que se ocupa del funcionamiento mental del aparato psíquico, ¿no? Bueno, entonces, todo esto era para decir, esta introducción, que en ese trabajo, el chiste y su relación con lo inconsciente, Freud va a tratar el humor desde un punto de vista meramente económico, porque el humor va a contribuir a la economía del aparato psíquico, ¿vale? Manuel dice, la solución de problemas y conflictos exige seriedad, ¿puede tener sentido del humor el superyo? Vamos a verlo, vamos a hablar hoy de eso, ¿vale? Vamos a ver cómo lo va desplegando Freud. Bien, pues en aquel trabajo, el chiste y su relación con el inconsciente, lo que quería Freud era revelar la fuente del placer que despierta el humor. ¿Por qué el humor es placentero? ¿Por qué el humor, tener sentido del humor o buen humor, nos produce placer? ¿Vale? Y entonces en aquel trabajo nos dijo que es que el humor produce un ahorro de afecto. Un ahorro de afecto, de sentimiento. Claro, el sentimiento del afecto también, cuando uno está muy afectado, ya sea muy enamorado o muy dolido, el afecto lo saca de la vida, de la realidad, ¿no? Entonces, el humor, ¿ves?, reduce afecto, produce un ahorro de afecto. En el chiste y en su relación con lo inconsciente, el niño en la etapa oral tiene pulsión de muerte, sí, claro, pulsión de vida, pulsión de muerte, y en todas las etapas, ¿no? La etapa oral, devora, destruye, cuando le salen los dientes incluso es sádica, no mastica, no come, ¿vale? También hay pulsión de destrucción. ¿Tener sentido del humor es placentero? Sí, efectivamente, tener sentido del humor es placentero para el aparato, para el sujeto, placentero en el sentido de que reduce la tensión del aparato. Hemos dicho que el principio del placer tiende a reducir la tensión del aparato, que mucha tensión en el aparato psíquico resulta displacentera, ¿vale? Entonces, el humor sirve para reducir esa tensión, reducir la excitación, la carga de energía. El chiste produce un ahorro de inhibición. Es decir, cuando uno está muy inhibido, cuando un chiste te hace gracia y te ríes, ¿no?, lo cuenta otro y tú te ríes, es porque tiene que ver con algo que está reprimido en ti, o en todos, en lo social, ¿no? Pues hay chistes de médicos, chistes de Lepe, chistes de gallegos, chistes de no sé qué, ¿no? Porque es una cuestión que en lo social no se puede decir, pero en el chiste te ríes, hay un ataque, ¿no?, de alguna manera, hay una agresión, pero entonces se produce un ahorro de inhibición en el chiste. En la comicidad, lo cómico es lo que hacen la mayoría de los cómicos en televisión, o sea, hay muy poca gente que maneje el humor o el chiste, por lo menos en la televisión española, ¿no? Bueno, y en general, por lo que vemos en televisión, también en las televisiones internacionales, ¿no?, estadounidenses o de otros países, casi todo es cómico, del orden de lo cómico. Y lo cómico tiene que ver, ¿no?, cuando uno se cae, se ríe, otro, cuando hay menos elaboración, hace falta menos personas incluso para lo cómico. Tiene que ver con un gasto o con un ahorro en el gasto de representación, de catexis, ¿vale? O sea, son tanto el chiste, el humor y lo cómico producen ahorros diferentes en el aparato psíquico, pero los tres resultan
placenteros para el aparato, reducen tensión, reducen carga psíquica, ¿vale? Dice Marco, excelente su transmisión. Gracias, Marco. Freud es excelente. Bueno, no sé si me he saltado una pregunta. No, vale. Bueno, seguimos. Entonces, el proceso humorístico se puede llevar a cabo de dos maneras, ¿vale? Puede ser en una sola persona, que es la persona la que adopta la posición humorística, humorosa, ¿no? Y hay otro que simplemente es un mero espectador, divertido por esa situación, ¿vale? Puede ser eso. O también puede ser dos personas, de los cuales una no tiene parte activa en el proceso humorístico y la segunda aprovecha a esa primera persona como objeto de su consideración humorística. O sea, el humor se puede dar en una sola persona, que uno es la humorosa y el otro es el observador, o puede ser en dos personas donde uno no participa activamente, pero es el objeto del humor del otro, ¿no? Del que sí que participa activamente en el humor. Bueno, dice, vamos a poner un ejemplo, ¿no? El ejemplo buenísimo, fíjense, es un reo, ¿vale? Un condenado a muerte, que cuando va de camino a la horca, lo llevan los ajusticieros, ¿no? Le llevan a los verdugos a la horca, él exclama, linda manera de empezar la semana. Fíjense, hay que tener un buen sentido del humor para decir esa frase, ¿no? De camino a la horca y decir, bonita manera de empezar la semana. Bueno, entonces ahí vemos que esa persona en él mismo despliega el humor, despliega el proceso humorístico. Y además el proceso humorístico se agota en la persona, ¿vale? Evidentemente le produce cierta satisfacción, ¿no? Es como que se ríe un poco de la situación, se coloca por encima de la situación, ¿vale? Que es, obviamente, es una situación trágica, dolorosa, lo van a matar, pero tiene su sentido del humor, eso le produce placer, ahorro de energía, de afecto, ¿vale? De afecto. A mí, como espectador, que no tengo ni parte ni interés, me toca en cierto modo un efecto a distancia, ¿no? de esa producción humorística del reo. O sea, si yo lo oigo digo, wow, ¿no? Y además me produce también cierto efecto placentero, ¿no? Quizá de manera análoga que él perciba el beneficio placentero del humor. O sea, al observador imparcial ahí también le puede producir cierto efecto placentero escuchar esa frase en el reo. ¿El humor puede surgir como proyección del contenido inconsciente? Vamos a escucharlo, porque no es una proyección. La proyección es otro mecanismo. Vamos a ver, que nos lo va a explicar Freud súper bien. Ah, muy bien, me han enviado 75 estrellas. Bueno, estupendo, enviad estrellas. No sé muy bien para qué sirven, si alguien me puede explicar lo de las estrellas. He visto que es una novedad de Facebook, pero debe ser bueno, así que si queréis enviar estrellas, por favor, hacedlo, que todo lo que contribuya al crecimiento y a la difusión del psicoanálisis, estaré encantada y aceptado todas las estrellas, que vengan. No sé muy bien si alguien me puede explicar cómo funciona, pues también lo acepto. Bueno, entonces, otro ejemplo, segundo caso, activa una fiesta de estrellas, me dice. Aquí bueno, no sé a ver, voy a activar una fiesta de estrellas. Los sueños se enrolan con el humor. Los estudiamos como fenómenos diferentes, pero todo parte de lo mismo, del inconsciente. Ja, 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 displacer terminó causando la fiesta de estrellas, ¿verdad? ¿Ves? Interrumpió, ¡pa! Interrupción, pulsión de muerte. Ahí nos pasamos un poquito de interrupción. Nos jugó una mala pasada la fiesta de estrellas. Ya sabemos que fiestas de estrellas no tenemos que realizar, ¿vale? Recordádmelo para la próxima, que no dé al botoncito. A ver, vamos a compartir. Y aquí puedo volver a invitar de nuevo.
Venga, vamos amigos, volvamos a nuestras posiciones rápidamente, rápidamente. Que aquí si nos caemos, nos levantamos, es lo que nos enseña el psicoanálisis. ¿Qué pasó? Lo de las estrellas, efectivamente, que hizo que nos estrellemos. Así que aquí estamos otra vez, no pasa nada, sustitución, rápido, rápido, rápido. Vamos, 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 no nos quedemos en el pasado ni en posición melancólica. Volvemos de nuevo. Vale. Hola Virginia, ¿el humor no es un mecanismo de defensa ante la opresión del sufrimiento, manteniendo la salud psíquica del ser humano? Sí, contribuye a la salud psíquica frente a la opresión y al dolor, claro que sí. Muy bien. Bueno, seguimos, seguimos. Compartimos aquí en un grupo, seguimos. Nada de melancolía, no nos gusta la melancolía, no nos gusta el pasado, pasado está. Empezamos de nuevo, si nos caemos nos levantamos otra vez y ya está. ¿Vale? Esto lo pueden empezar a aplicar ya a sus vidas rápidamente, que sustituir es otro mecanismo de salud. Inviten, compartan con sus amigos, por favor. Y volvemos otra vez al punto exactamente donde lo habíamos dejado, que está muy, muy interesante. Muy interesante. Ahora, recuérdenme que no vuelva a tocar las estrellas nunca más. Bueno, seguimos entonces. Hola, Lima, Perú. Bueno, entonces, decíamos, puede llevarse a cabo por una persona o dos personas el humor, ¿no? La situación puede darse en esos dos casos. En el segundo caso, por ejemplo, cuando se produce cuando un poeta o un narrador nos describe con humor la conducta de personas reales o imaginarias, ¿no? No es preciso que estas personas a la vez exhiban humor alguno. Basta con el humor del poeta, con el humor con esa actitud humorística donde sí, puede ser un chiste lo que pasó, sí. Esa actitud humorística con que el poeta toma esos objetos y los presenta, aunque los personajes no exhiban su humor, ¿vale? La actitud humorística concierne exclusivamente a quien las toma como objetos. También aquí, en este caso, ¿no? Hemos dicho que hay dos, está el poeta, que es el que toma como objeto a los personajes y los trata con humor. Aquí el lector o el auditor es mero partícipe también de ese placer que causa el humor. Entonces, cabe decir que la actitud humorística puede dirigirse contra la propia persona o contra personas ajenas. ¿Vieron? Porque hay personas que se hacen chistes sobre sí mismos, ¿no? Constantemente. Y luego hay otros que están haciendo permanentemente chistes sobre los demás. Pues ese es el humor. Hola, Manuel Borja. ¿Vale? Y también podemos aceptar que proporciona un beneficio placentero a quien adopta la posición humorística. Es placentero para el que tiene sentido del humor. Y no solamente para él, sino que también para el espectador es placentera la trama, ¿no? Que se cuenta con sentido del humor. Entonces, para comprender la génesis del placer que proporciona el humor, vamos a considerar el proceso que se opera en el oyente, porque claro, podemos ver ahora qué es lo que pasa psíquicamente hablando en el que tiene el sentido del humor y qué es lo que pasa psíquicamente hablando en el que escucha, ¿no? La actitud humorística. Vamos a ir al oyente primero. Entonces, el que ve esa situación ¿no? Puede ser que se anticipa, ¿no? La situación le permite anticipar, aquel ve a esta, ¿no?
el observador, el oyente, ve a la persona en una situación que le permite anticipar el efecto que el humor va a tener sobre ella, ¿no? Se enojará, se lamentará, expresará su dolor, se asustará, mostrará terror, quizás se mostrará desesperado, ¿vale? Y el espectador, el oyente, se dispone a seguirla, a ver cuál es, la anticipa y la sigue, a ver cuál es su reacción, a ver qué emociones le evoca, a ver qué emociones le provoca, ¿vale? Pero esta disposición afectiva es defraudada, porque el otro no expresa emoción ninguna, sino que hace un chiste, ¿no? Es como que el que va a hacer el chiste le lleva al oyente a esperar algo, a tener una expectativa acerca de cómo va a acontecer, qué va a pasar, pero el que tiene el humor hace el chiste, entonces le rompe lo que esperaba, ¿vale? Entonces, en el oyente surge así el despliegue afectivo ahorrado, o sea, eso que esperaba, ese afecto que esperaba encontrar, no lo encuentra, entonces se produce un ahorro de afecto, se produce una descarga. Eso es lo que produce el placer humorístico. Bueno, hasta aquí todo es fácil, pero no tardamos en decirnos que es el proceso desarrollado en el otro, en el humorista, el que nos va a ofrecer, nos interesa más. Eugene Romeo dice, primer vivo, no la conocía, excelente ponencia, saludos desde Argentina. Encantada, Euge, muy bien. Por favor, compartan en sus Facebook, que más gente nos conozcan, que más gente escuchen hablar del psicoanálisis, que vayan cuestionándose sobre sí mismos, sobre su mente, sobre las cosas que piensan, que sienten, que no somos tan racionales como pensamos, que somos más divertidos. Así que compartan, por favor, en su Facebook. ¿Por qué hay tan pocas mujeres cómicas? No sé, yo he visto un montón en televisión y hay muchas mujeres cómicas. Bueno, y por todos lados hay mujeres cómicas, no solo en televisión. Bueno, entonces, seguimos. Hemos dicho que hasta aquí es fácil, pero ¿qué pasa en el humorista? ¿Qué pasa psíquicamente? Bueno, la esencia del humor consiste en que uno se ahorra los afectos que esa situación hubiese provocado normalmente. Es decir, ustedes en una situación emocional determinada se pillan un cabreo, se enfadan con la pareja, se ponen celosos, se deprimen. Eso les pasa a todos ustedes, ¿no? Bueno, pues con un poquito de sentido del humor, si ustedes desarrollan sentido del humor, si tienen buen humor, van a ver cómo se van a poder ahorrar un montón de afectos de esos. En vez de cabrearse, pues hacen un chiste sobre la situación, ¿no? En vez de deprimirse, pues también se lo toman con humor, hacen un chistecito. En vez de ponerse celosos, aceptan algún deseo y se lo toman con humor, dicen una frasecita que hace reír también a la pareja. ¿Ven? Ya produce una descarga de afecto, un ahorro de afecto, y eso es saludable. ¿Vale? Eso es saludable. Muy bien. Vale. Es decir, el chiste hace que ese despliegue emocional se ahorre. En este sentido, el proceso del humorista debe coincidir con el del oyente, ¿no? También lleva la situación como que va a pasar algo, como que se va a producir ese despliegue emocional, y cuando ya está a punto de producirse, te sale con otra, ¿vale? Y ya está, y entonces se produce ese ahorro, tanto en el oyente como en el que realiza el humor, ¿vale? Pero ¿cómo logra alcanzar al humorista esa actitud psíquica que le torna superflua la descarga afectiva? ¿Qué sucede en él, dinámicamente hablando, durante la actitud humorística? Es decir, ¿cómo se relacionan esos sistemas del aparato psíquico que hemos mencionado al principio? Ya no económicamente, ya no en cuestión de descarga de energía, sino qué relación hay, quién entra en juego en el aparato psíquico, ¿vale?
Pues vamos a ver al humorista. Es hora de que nos familiaricemos con algunas características del humor. No solo tiene algo liberante el humor, como el chiste, como lo cómico, sino también algo grandioso y exaltante. Rasgos que no se encuentran en las otras formas, ni en lo chiste ni en lo cómico. Es decir, el que tiene sentido del humor en realidad, eso es una actitud grandiosa, ¿no? Se hace grande. El sentido del humor también nos hace grandes, nos hace más grandes. Y fíjense por qué. Porque eso grandioso reside en el triunfo del narcisismo. Es decir, cuando uno se toma las cosas con humor, su narcisismo personal triunfa. ¿Vale? Es decir, hay una victoriosa, dice Freud, una victoriosa confirmación de la invulnerabilidad del yo. ¿No? Recuerden ese reo que va a ser ahorcado, que va camino de la horca y dice, linda manera de comenzar la semana. Ahí su yo ha quedado invulnerable. Nadie puede quitarle, aunque lo vayan a matar, aunque lo vayan a ahorcar, nadie puede quitarle su sentido del humor, ¿no? Es como que sale triunfante de la situación en ese acto del humor, ¿vale? El yo rehúsa dejarse ofender y precipitar al sufrimiento por los influjos de la realidad. El yo se empecina en que no pueden afectarlo los traumas del mundo exterior. Más aún, demuestra que solo le representan motivos de placer. Este último rasgo es absolutamente esencial para el humor. Es un rasgo esencial del humor. El yo demuestra con el humor que está por encima de que la realidad, las desgracias de la realidad no le afectan. Supongamos que el reo, que está conducido al cadalso, un día lunes hubiese dicho, todo esto no me importa, ¿qué más da si me cuelgan? ¿Qué más da que le cuelguen a un tipo como yo? Por eso no se va a acabar el mundo, ¿no? Si hubiese dicho esa frase, bueno, también podríamos decir que eso es una superación de la situación real, que es sabia o justificada. Pero sin embargo, eso no nos produciría ni pizquita de humor. Eso no nos produciría ninguna gracia, ¿vale? Aunque haya hecho una correcta apreciación de la realidad y sea sabia la frase, ¿vale? ¿Por qué? Porque el humor no es resignado. No, señores y señoras, el humor no es resignado, más bien es rebelde. El sentido del humor es rebelde, se rebela contra la realidad, se rebela contra esa situación fatídica. No solamente, por tanto, significa un triunfo del yo, no solamente significa un triunfo del narcisismo, sino también un triunfo del principio del placer. Es decir, el principio del placer logra triunfar sobre las adversidades de las circunstancias reales. ¿Ven? Todo triunfo, en el humor es todo triunfo, psíquicamente muy saludables. ¿Vale? Estos dos rasgos, el repudio de las exigencias de la realidad, por una parte, y la imposición del principio del placer, aproximan el humor a los procesos regresivos o reaccionarios que tanto nos ocupan en la psicopatología. Es decir, se parecería un poco en los síntomas también hay algo regresivo y reaccionario, pero hacia la enfermedad. Es decir, uno no acepta y entonces se enferma, ¿vale? Para no aceptar, para seguir siendo como es, para no cambiar, para seguir siendo infantil, ¿no? Se enferma, pero en el humor no. En el humor también hay algo regresivo, también hay algo rebelde, también hay algo reaccionario. Pero al rechazar la posibilidad del sufrimiento, el humor ocupa una plaza en la larga serie de esos métodos que el aparato psíquico ha desarrollado para rehuir la opresión del sufrimiento, como nos decía nuestro compañero antes. Efectivamente, para rehuir la opresión del sufrimiento, para escapar al sufrimiento, para vencer al sufrimiento, ¿vale?
Esa serie, para vencer al sufrimiento, podríamos decir que comienza primero en la neurosis. La neurosis también es una manera de vencer el sufrimiento, pero claro, te acabas enfermando y que al final también te hace sufrir. Aunque te produzca un goce sustitutivo, un placer sustitutivo, pero te hace sufrir estar enfermo, te limita mucho la vida. Ahí empezaría esa serie y terminaría en la locura. La locura ya es un irse totalmente de la realidad. Bueno, algo siempre está conectado con la realidad, sobre todo con el delirio, algo de la realidad toma, pero es un escapar a la realidad, es negar, forcluir parte de la realidad, esa es la locura, ¿no? Entonces iría de la neurosis a la locura, ¿vale? Pero en ese camino, en esa serie, también encontraríamos la embriaguez, el ensimismamiento, el éxtasis, ¿vale? También son formas de escapar a la opresión del sufrimiento. Entonces, el humor estaría en esa serie también como forma de escapar a la opresión del sufrimiento, pero tiene una dignidad, ¿no? que le faltan a las otras, ¿no? Porque es saludable, ¿no? El chiste no tiene esa dignidad, porque el chiste sirve tan solo al beneficio placentero, o bien porque en el chiste la ganancia es la agresión contra contra el que estamos siendo chistosos, ¿no? O sea, chiste de médicos, de abogados, de lo que sea, ¿no? Hay una agresión. Esa es la ganancia en el chiste y el efecto placentero. Pero en la actitud humorística, además de eso, nos permite rechazar el sufrimiento, nos permite afirmar la insuperabilidad del yo por el mundo real. Soy más grande yo que el mundo real, soy más grande que las circunstancias reales. Sustentar triunfalmente el principio del placer, y todo ello sin abandonar, como ocurre en los otros procesos, el terreno de la salud psíquica. Insisto en esto, es saludable el humor. Es decir, seguiríamos estando en el terreno de la salud con el humor. Si nos enfrentamos con la situación en la cual alguien adopta una actitud humorística frente a otros, nos parecerá evidente la concepción ya apuntada, dice Freud, con cautela en mis libros del chiste, de que esa persona se conduce como un adulto ante el niño, al reconocer en toda su futilidad y al sonreír sobre los intereses y pesares que a éste le parecen tan enormes. Es decir, también el humor es una manera de esas cosas que son tan complejas o producen tanto dolor a un niño, ¿no? O a un adulto en posición de niño, pues con el humor uno puede escapar de ellas, ¿no? La puede tomar de otra manera. De modo que el humorista ganaría su superioridad al adoptar el papel de adulto. Es como que es una posición adulta la del humor. En el sentido del humor es algo... es adulto. El sarcasmo ahora lo vamos a ver, porque el sarcasmo tiene que ver con reírse de uno mismo. Vale. Esta suposición probablemente comprenda los hechos empíricos, pero no la podemos considerar imperativa, dice. ¿Con qué autoridad llega a arrogarse el humorista ese papel? Otra situación humorística, quizá más primitiva e importante, es esta, la que estábamos hablando ahora justo. Quien dirige el humor contra su propia persona. ¿Vale? ¿Para qué? Para defenderse del sufrimiento amenazante. Antes de que me lo digan ellos, me lo digo yo, ¿no? Me voy a reír de mí mismo para que no se rían ellos. Ya me he reído yo de mí mismo. Sería algo así, ¿no? Sería en ese caso, tendría sentido de decir que alguien se trata a sí mismo como a un niño y que simultáneamente adopta frente a ese niño el papel de adulto superior. Y ya nos empezamos a acercar a cómo funcionan esos agentes o sistemas o personajes del aparato psíquico. Bueno, porque sí, evidentemente es así, ¿vale? Por inverosímil que parezca, porque ya hemos visto que nuestro aparato psíquico está dividido en diferentes instancias. Bueno, pues el super yo, que es esa instancia moral
¿no? Que se arroga los derechos a decirte lo que está bien o lo que está mal, que es un heredero de los padres, ¿no? Es la internalización de las figuras parentales en el aparato psíquico, pues obviamente va a ser de adulto en el caso del humor. Va a ser ese adulto que se ríe de uno mismo, que va a ser el yo, el que haga el papel de ese niño indefenso. Genéticamente el superyo, hemos dicho, es el heredero de la instancia parental y mantiene al yo en severa dependencia. El superyo trata al yo efectivamente como si siguiera siendo los padres, es decir, nosotros nos libramos de nuestros papás cuando éramos niños o cuando fuimos creciendo, pero de los padres reales, porque en el aparato psíquico siguen quedando esos padres como superyo. Ese superyo son los padres, los que te decían lo que tenías que hacer, lo que no tenías que hacer, lo que estaba bien, lo que no estaba bien. El juez interior son los papás que siguen contigo en tu aparato psíquico. Bueno, pues el superyo sigue tratando al yo como si fuera un niño. Y así encontramos la explicación dinámica de la actitud humorística. ¿Vale? La persona del humorista ha retirado el acento psíquico de su yo para trasladarlo al superyo. Y el superyo está inflado con esa actitud humorística, ¿no? Y entonces el yo los sufrimientos del yo le parecen insignificantes, pequeñísimos, triviales, sin interés, ¿no? Y entonces, frente a esa nueva distribución de energías, al yo le resulta muy fácil contener las posibles reacciones del yo. Al superyo, le resulta muy fácil contener las posibles reacciones del yo. Ese superyo inflado, adulto, ahora ya puede contener esas reacciones del yo para que no se sienta tan afectado por esas circunstancias de la realidad. Esa traslación que hemos dicho del acento psíquico desde el yo al superyo, que se da en el humor, en realidad es lo que llamamos en psicoanálisis desplazamiento. Desplazamiento intrapsíquico, desplazamiento de cantidades de energía psíquica o catexis también se llaman, ¿vale? ¿Vale? Por ejemplo, en el enamoramiento ya habíamos visto, cuando hablamos de esto, habíamos visto cómo en el enamoramiento, cuando te enamoras de alguien, lo que haces es poner tu libido, tu energía psíquica, tu energía sexual en el objeto. ¿Vale? Entonces la que sale del yo, digamos, y se pone en el objeto exterior. Entonces el yo se empobrece en el enamoramiento. Aquí es diferente. La energía psíquica se traslada, se desplaza del yo al superyo del propio sujeto. ¿Vale? En la paranoia, también es una cuestión de catexis, de movilidad de la energía psíquica. ¿Vale? Y también, ¿no? Porque en la paranoia está puesto toda la energía psíquica en el yo, es una psiconeurosis narcisista, son las enfermedades del narcisismo, ¿no? En la paranoia también. Entonces la curación va a pasar por retirar esas cargas conferidas a las ideas delirantes, ¿no? Y ponerlas en la realidad. Bueno, el delirio ya es una manera, hemos dicho, de conectar con la realidad. ¿Vale? Porque algo de la realidad se toma para delirar. ¿No vieron los celosos delirantes? Como algo de la realidad toman, pero luego lo organizan todo de acuerdo con su delirio, con su deseo, en definitiva. También en el trastorno bipolar, en la alternancia entre la melancolía y la manía, que es una enfermedad, ya conocen ustedes, la bipolaridad. Bueno, también aquí se ve como hay episodios donde el superyo subyuga al yo, lo maltrata, lo castiga, que sería en el episodio depresivo, de melancolía, y luego hay otros episodios donde el yo se libera de la opresión del superyo
Y entonces comienza la fase de manía. Entonces todo lo que le había prohibido hacer el super yo ahora lo empieza a hacer compras compulsivas, a salir, a relacionarse con muchos hombres o con muchas mujeres, pero todo sin límite, ¿no? Pero porque es esa efusividad de liberarse de esa opresión del super yo durante mucho tiempo. Bueno, todos estos son ejemplos de la patología, de la psicopatología, para que vean cómo esa dinámica del aparato psíquico está en juego. ¿Vale? A ver si llegamos al final y contesto ahora ya todas las preguntas. Bueno, creo pues, dice Freud, que merece ser tenida en cuenta la posibilidad de que esta situación, en cierta situación la persona hipercatectice de pronto su super yo y luego modifique desde este las relaciones del yo. Muy parecido entonces el humor al fenómeno del chiste, pero el chiste representará una contribución a lo cómico ofrecida por el inconsciente. Antes alguien me preguntaba acerca de si esto tenía que ver con los sueños. Sí, claro, porque los sueños son producciones del inconsciente mientras dormimos. Los chistes son producciones del inconsciente mientras estamos despiertos, en la vida despierta, en la vida diurna, pero también son expresión del inconsciente. Cuando uno se ríe y cuenta un chiste y te ríes, es porque tiene que ver con el deseo inconsciente. Se ha producido una descarga, hemos dicho. Entonces, el humor vendría a ser la contribución a lo cómico, igual que el chiste, esa contribución a lo cómico está ofrecida por el inconsciente. En el humor, la contribución a lo cómico está mediada por el super yo. Claro, ese super yo que normalmente es un amo muy severo, muy cruel, bueno, pues que podría aducirse, claro, podría no concordar con este carácter que le estamos dando ahora al super yo, pero sí, el super yo también puede facilitar un pequeño goce placentero, ¿vale? Es verdad que el efecto humorístico jamás va a alcanzar la intensidad de lo cómico o del chiste. Nunca se expresa en risa franca, ¿no? Uno dice, se ríe un poquito así, pero no es como el chiste, ja, 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 esa descarga. Pero también es cierto que el super yo, al provocar la actitud humorística, en el fondo rechaza la realidad y se pone al servicio de una ilusión. Claro. Entonces, verdaderamente es un proceso liberador, es un proceso exaltante del narcisismo. Además, la broma que hace el humor tampoco es su elemento esencial, pues solo tiene el valor de una muestra, dice Freud. Lo principal es la intención que el humor realiza, ya se efectúe en la propia persona o en una persona extraña. El humor es como si quisiera decirnos, mira, ahí tienes ese mundo que te parecía tan peligroso. No es más que un juego de niños. Bueno, apenas para tomarlo en broma. No te lo tomes en serio, es un juego de niños, no es tan peligroso. Eso nos vendría a decir el humor. Si es realmente el super yo quien por medio del humor consuela al intimidado yo, dice cariñosamente el super yo, por medio del humor es como un consuelo, le da un consuelo al yo, no te preocupes tanto, que no es para tanto, que es un juego de niños, viene a decirle, ¿no? Bueno, pues entonces esto nos demuestra que aún tenemos que aprender mucho sobre la esencia del super yo, ¿eh? Que no solamente ese super yo castigador, malo que tenemos a veces, que nos castiga, que nos hace autorreprocharnos, ¿no? Contra nosotros mismos, que nos impide crecer profesionalmente, personalmente, que nos impide llevarnos bien con la pareja, con la familia, porque tenemos ese super yo castigador. Bueno, pues resulta que también hay un super yo bueno. Hay un super yo que en función de cómo uno, ¿no?, se posicione, desarrolle ciertas habilidades humorísticas, también puede hacer de ese super yo un aliado, ¿no? Todo esto, por supuesto, ayuda al psicoanálisis.
Por lo demás, no todos los seres tienen el don de poder adoptar una posición humorística, también es verdad, y hay gente que vive permanentemente con mal humor, pues eso juega en su contra, eso juega a favor de la enfermedad, del dolor, del sufrimiento, ¿no? Y muchos carecen hasta la capacidad de gozar del placer humorístico. Ven al otro que es humorista, que dice, y ni se ríen, ¿no? Incluso lo envidian, ¿no? Lo insultan, ¿no? No pueden ni gozar con el humor del otro, ¿no? Y bueno, por último, si el superyo trata de consolar al yo con el humor, protegiéndolo del sufrimiento, esto tampoco contradice a que el superyo es la instancia parental, ¿no? Es del aparato psíquico, es la introyección de los padres. Es decir, el padre, sí, el padre era malo a veces y te decía, malo para el niño, ¿no? Porque le prohibía acostarse con la madre, porque le prohibía masturbarse, porque le mandaba a estudiar, Entonces el padre era malo, ¿no? Le prohibía todos los placeres infantiles, pero también el padre lo protegía, le decía, mira, es solo una película, o solo es un sueño, es una cosa de niños, no te va a pasar nada, ¿no? Superyo también, en esta posición, en esta actitud humorística, adopta sigue siendo la instancia parental, ¿de acuerdo? Y una frase que me encantó de las cartas de Sigmund Freud que extraje para traeros, que me encantó, la puse ayer en el Facebook para que la leyeseis y comentarais, que dice, el mal humor es tan poco productivo como el ahorro. El mal humor es tan poco productivo como el ahorro. Bueno, y quiero ver las últimas preguntas que me habéis hecho. En tu experiencia profesional, ¿por qué crees que a algunas personas les cuesta trabajo reír? Porque no tienen sentido del humor. No lo han desarrollado, tienen que trabajar. Están en actitud sufriente todo el día. ¿Alguien que siempre está bromeando esconde algún dolor? Sí, también. Ahí vemos una exageración, ¿no? Pues también puede esconder algún dolor. También le convendría psicoanalizarse. Parece socialmente que tiene más sentido del humor uno que tiene dinero que otro que no tiene. No tiene que ver con el dinero. Tiene que ver con el superyo del aparato psíquico y cómo se distribuyen las energías y con ese dinamismo, la dinámica del aparato psíquico. No tiene que ver con el dinero, ¿no? ¿Se puede estar siempre de buen humor? Sí, se puede tener buen humor, claro, pero hay que trabajarlo. Hay que tenerlo como un aliado, una herramienta, el buen humor, el sentido del humor, porque es saludable. ¿El bullying se establece como un chiste? No, es un maltrato, un acoso y viene del exterior, ¿no? Aunque se pueden utilizar chistes para hacer bullying, ¿no? Acoso a otro. ¿Qué lugar ocupa el sarcasmo en el humor? Ese ya le hemos respondido, ¿no? ¿El sentido del humor es también madurez? Sí, evidentemente, es madurez porque es posición adulta frente a la realidad y frente a ese niño que sería el yo acobardado por la realidad. El superyo se pone en esa posición adulta. Y todo lo que digas será usado en tu contra a modo de chiste, pero para que te duela disimuladamente, dice. No, en el psicoanálisis puedes decir todo lo que quieras y nada va a usarse en tu contra. Va a usarse a tu favor. A eso me refería. ¿Cómo tratas a tus pacientes que les cuesta desarrollar el humor? Eso se produce, se desarrolla psicoanalizándose. No es que yo lo trate. Al psicoanalizarse uno va poniendo en marcha esos aparatos psíquicos que están infrautilizados y va dejando de utilizar los mecanismos psíquicos que están sobreutilizados y lo han llevado a enfermarse. Pero eso pasa en el proceso psicoanalítico. Es el psicoanálisis, no soy yo. Yo soy la psicoanalista, pero es el psicoanálisis de cada uno el que va a producir eso, de ese sujeto, ¿no? ¿Es necesario un inconsciente colectivo para entender el humor? No, no existe el inconsciente colectivo, eso es una desviación, existe el inconsciente de cada cual. Está el concepto de inconsciente, obviamente, y está el lenguaje, pero luego cada uno tiene que producir su propio inconsciente, nadie lo puede construir por ti. Cada uno lo tiene que construir en su psicoanálisis. Bueno, y aquí dejamos por ahí. ¿El sentido del humor es un medio para seducir? Sí, también.
porque también produce placer en el otro. Bueno, muchísimas gracias a todos. Dejamos aquí por hoy y continuamos el próximo jueves. No se pierdan la próxima conferencia, que seguiremos hablando de cosas muy aplicables a su vida. Y si quieren conversar conmigo, ya saben, Virginia Valdominos a su disposición. Hasta la próxima. ¡Chao!